nos hablan de sistemas, ¿m? Que cada cosa está formada por varias partes, pero que interactúan mutuamente entre sí y que separadas no dan la idea real de lo que es. Con esto les quiero decir que yo trato siempre de darle una mirada no cartesiana a las cosas. Siempre les comento a los alumnos que todo nuestro currículum de medicina, de la primaria y de la secundaria, es un currículum cartesiano, es decir, que para entender algo lo fuimos partiendo en varias partes y tratamos de estudiar cada una de las partes por separado. No está mal estudiar las partes por separado, ayudan a entender el todo también, pero lo que está mal pensar es, como decía Descartes, que conociendo las partes uno conoce el todo. Y no es así. Uno tiene que profundizar en las partes, que es lo que hacemos acá en el teórico, pero siempre tener una mirada en que cada una de esas partes, comprender que cada una de esas partes interactúa con las otras. Algo de esto yo ya les comenté la vez anterior, pero siempre quiero recordar porque ayuda a entender. Y voy a dar algunos ejemplos. Hemos estudiado inflamación totalmente separada de inmunidad, porque así lo dice el programa. Y ustedes van a ver hoy que la inmunidad es una inflamación. Es la inflamación que estudiamos la vez anterior, con una mirada así de tipo infecciosa para explicar la sepsis. Después van a ver que todo lo que hablamos hoy de inmunidad está ahí. Hay algunas inflamaciones que no son infecciosas y que tienen una preponderancia de los mecanismos inmunológicos y características particulares, como las que vamos a ver ahora en los prácticos. El asma, por ejemplo, una enfermedad de tipo alérgica, pero inflamatoria. ¿Y por qué le pusimos acá en inmunidad? Y bueno, porque todo este proceso inflamatorio, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, lleva a una secreción importante, exagerada, inmunoglobulina E, que provoca todo el cuadro del asma. También uno lo tiene que interrelacionar con las adaptaciones celulares. En una de las bibliografías que yo puse cuando describen el asma y van a la fisiopatología, también describen el remodelamiento que se produce en el bronquio, cómo ese bronquio se encuentra más hipertrofiado, el de un paciente que tiene un asma de tiempo atrás, ¿no? Entonces, uno ahí relaciona los mecanismos de adaptación celulares que vimos en la primer clase. ¿Y esto por qué? Es porque el mundo funciona así, la medicina funciona así, es en forma sistémica. Cuando está afectada una parte, se afectan también las otras partes. Bueno, después de esta primera introducción, que yo creo que es importante para que ustedes tengan siempre abierta la cabeza y tratar de interrelacionar todo, vamos a empezar hoy ya con este teórico que denominado inmunidad. En primer lugar, no voy a dar una definición así muy estructurada con punto y coma de lo que es inmunidad, porque algún concepto ustedes ya tienen. La inflamación, decían que es un mecanismo de defensa para eliminar noxas, ¿no es cierto? Así que ya tienen un concepto de inmunidad. Vamos a tratar de ir ampliándolo. El libro de Robbins dice que la definición clásica de inmunidad es la protección frente a los microorganismos patógenos infecciosos, y la respuesta inmunitaria normal se comprende mejor en este contexto. Es decir, nos habla de protección frente a mecanismos patógenos infecciosos. Sabemos que a veces la protección, además de la protección, hay anormalidades de la inmunidad en la cual reacciona
ante mecanismos, ante sustancias que no son microorganismos y no son patógenos para el resto de los individuos, sino que en los trastornos de inmunidad a veces el sistema inmunitario reconoce como no propio a algunas células normales y produce anticuerpos contra estas células, destrucción de estas células e inflamación, como vamos a ver en algunas de las enfermedades del trabajo práctico. Se puede dividir, para comprenderla mejor, la inmunidad en dos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? La inmunidad innata, también llamada natural, se refiere a los mecanismos que están listos para reaccionar frente a las infecciones, incluso antes de que ocurran y que han evolucionado. Esto, yo estoy hablando de la definición textual de lo que dice el libro. Y es así en su mayor parte, la definición está correcta porque es un mecanismo de defensa inflamatorio, de defensa que es general. General. Tenemos todos ya desde el momento del nacimiento, por el hecho de ser Homo sapiens sapiens, tenemos ese mecanismo defensivo ante los microorganismos, un mecanismo general que no requiere estar frente a él anteriormente para poder reaccionar. Ya es algo que lo tenemos y reaccionamos contra todos de manera similar contra todos los microorganismos que ingresan. Es decir, que en todos los procesos de inmunidad, la primera parte, por lo menos, es una reacción de la inmunidad natural o innata. Es la primera línea de defensa, esta inmunidad innata. Está mediada por células y moléculas que reconocen productos microbianos y células muertas e inducen reacciones protectoras rápidas en el anfitrión. La inmunidad adaptativa se desarrolla más tarde, después de la exposición a los microbios y a otras sustancias extrañas, y se dice, más poderosa que la inmunidad innata en el combate contra las infecciones. Esta última parte de la definición que da el libro quiero al menos aclarar. Cuesta mucho decir que es más poderosa o más importante, porque la inmunidad adaptativa sin la inmunidad innata no podría existir. Entonces, son dos partes de la inmunidad que tienen ciertas diferencias, pero que interactúan unas con otras, como vamos a ver después a medida que vamos desarrollando el tema. Lo que sí hay algunas diferencias, como por ejemplo la inmunidad adaptativa necesita reconocer al antígeno antes y no es lo mismo la primera reacción que después. Tiene memoria inmunológica y produce, dentro de una de las inmunidades adaptativas, que son la inmunidad celular y la humoral por anticuerpos, tiene memoria. Es decir, que pueden pasar muchos años, ustedes todos saben, este es el mecanismo de las vacunas, por el que protege las vacunas, pueden pasar muchos años después de un primer contacto que tenemos con ese microorganismo y hay una memoria inmunológica en nuestro sistema fisiológico que hace que se responda rápidamente con anticuerpos. Este sistema, como ustedes pueden ver, el sistema inmune es vital para la sobrevida. Hay enfermedades, por ejemplo, de inmunodeficiencia, en el cual el sujeto que tiene la inmunodeficiencia es presa fácil de las infecciones. Ustedes saben, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
El SIDA, saben que como estas personas que tienen este defecto de la inmunidad adquirido por la infección por un virus, tienen una facilidad para hacer infecciones muy marcada y que es muy llamativo en estos pacientes. Hay otras enfermedades que son de autoinmunidad, no requieren en principio un agente infeccioso. Y aunque están inculpados en el inicio en algunas patologías, pero la vedette de estas patologías por autoinmunidad es el lupus eritematoso sistémico, dentro del cual tenemos, no es el único, pero bueno, es importante y es frecuente dentro de la patología médica. Y tenemos hoy un ejemplo en el práctico, ¿no? Vamos a parar ahora acá y vamos a continuar ahora con lo que está detallado en los slides. Quise dar esta introducción para que pueda aclararse algunos temas y orientar el modo del pensamiento que tienen que tener los alumnos con respecto a esto. Bueno, entonces tenemos ya la idea de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Fíjense que en este esquema que es del libro, puede ver que la inmunidad innata, ahí hay barreras epiteliales, está un epitelio, que puede ser el de la piel, el del tubo digestivo, el epitelio de los bronquios, y es importante que lo conozcan, que estos forman parte de la inmunidad. Porque cuando generalmente se dice inmunidad, uno va a la específica, que es otro término que quiero decir, que quiero comentar. La inmunidad específica es cuando nos referimos a la inmunidad adaptativa, sobre todo a la de la producción de anticuerpos. Pero eso es una parte de la inmunidad. Pero la inmunidad engloba muchas otras cosas. Y como, por ejemplo, las barreras epiteliales. Siempre repito, un ejemplo grosero, pero que es evidente. Los grandes quemados se mueren por infecciones, porque cuando es más importante la superficie quemada que la profundidad de una quemadura, porque la superficie quemada, gran superficie quemada del cuerpo, significa gran parte del cuerpo sin la barrera epitelial de la inmunidad. Entonces, penetran los gérmenes y esos pacientes generalmente mueren por infecciones, por sepsis. Entonces, reconocer cuando hablamos de inmunidad que la histología normal de las mucosas y de la piel es muy importante. Hay células ya que todos conocemos, como los fagocitos, que son muy importantes, intervienen tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida, las células dendríticas también, que tienen capacidad no solo de reconocer antígenos, sino también capacidad fagocítica, por eso intervienen también en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Fíjense que no se la puede separar ni decir que una es más importante que la otra. Odio esos términos yo, medicina. Entonces, estos intervienen en las dos y están interrelacionadas. El sistema del complemento son proteínas que se van activando, ustedes lo estudiaron en química, se van activando unas a otras y es importante para la destrucción de microorganismos y producen una reacción inflamatoria. Los linfocitos, las células natural killer o células asesinas naturales, que son una especie de linfocito mayor que los otros, de mayor tamaño, ¿no? Pero ustedes saben que interviene en la inmunidad innata, destruyendo células muertas, virus, sobre todo células neoplásicas. Diariamente cientos de miles de células neoplasias son eliminadas por apoptosis a través de los linfocitos natural killer o de las células asesinas naturales llamadas natural killer.
También las natural killer intervienen en la inmunidad innata como también en la inmunidad adaptativa, porque también destruyen células con anticuerpos, y los anticuerpos son producidos por la inmunidad adaptativa, por la rama humoral de la inmunidad adaptativa. Y en la adaptativa, como vemos acá, podemos tener dos tipos de inmunidad adaptativa. Una, que es la producida que es la defensa dada por los anticuerpos, que van a unirse a las noxas, y son específicos para esa noxa, y también la inmunidad celular, dada por los linfocitos T, o sea, destrucción de los microorganismos, citosis exclusivamente por acción de los linfocitos, de la citoquina de los linfocitos, sin que medien anticuerpos. ¿Estamos? Esto tampoco puede estar totalmente separado, porque se dice los linfocitos T son de la inmunidad, lo dicen los libros, la inmunidad celular, perfecto, pero la formación de anticuerpo, de un anticuerpo, sucede a una acción puramente celular, que es la de los linfocitos T cuando reconocen el antígeno a través de la célula dendrítica, y estos linfocitos T pueden ir a destruir directamente al antígeno o al microorganismo, o inducir la transformación de los linfocitos B en células plasmáticas y producir anticuerpos. Creo que ahora entienden por qué esta voltereta que le hice antes de empezar el teórico, para que ustedes puedan pensar en forma integral y en forma sistémica los hechos, puedan interpretar los hechos en forma sistémica. Podemos decir que la inmunidad innata está, o los componentes de la inmunidad innata, perdón, son, como les dije, la piel y las mucosas, los monocitos, los neutrófilos, las células dendríticas, las células citolíticas naturales, linfocitos, ¿no? Natural killer, los mastocitos, otro tipo de células llamadas células linfoides innatas, el complemento por cualquiera de sus vías, los interferones, la lectina, ligadora de manosa de la proteína C reactiva y el surfactante pulmonar. Es decir, estamos hablando de células, de sustancias liberadas por las células, como los interferones, otras citoquinas, porque los interferones también son de naturaleza glicoproteica y son citocinas, son sustancias de intercomunicación entre células y células. Entonces decíamos piel, mucosa, el epitelio bronquial, el epitelio digestivo, también forma parte de la inmunidad. Fíjense que cuando hablamos de sepsis, yo le hablé de la translocación bacteriana, las células, ante la hipoxia, las células de la mucosa gastrointestinal mueren, y esto altera la barrera, y la barrera que están dando estas células epiteliales, y penetran los gérmenes de la luz intestinal hacia la sangre. Entonces, estos son los componentes de la inmunidad innata, y vamos a ir remarcando algunas cosas o tratando de ordenar para que ustedes puedan entender el tema. Entonces, la inmunidad innata está constituida por barreras físicas, como vimos, y yo exprofeso, trato de ser repetitivo en esto para que les quede grabado. Barreras químicas, el mismo pH de los líquidos actúa como agente inmunitario. Si se altera el pH, se cambia la flora. Fíjense, y se me viene en este momento un ejemplo: los antiácidos que uno toma para evitar las gastritis ácidas o la úlcera, ¿no? Sabemos que hay una producción aumentada de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, uno toma antiácidos, ahí va, variados antiácidos. Bueno, los antiácidos cambian la flora de las vías aéreas superiores,
personas que están tomando continuamente antiácido pueden tener neumopatía a gérmenes no habituales de la neumopatía, no a neumococos, sino a gérmenes gram negativos, porque los antiácidos cambian la flora. Por este cambio del pH se cambia la flora de la vía aérea superior. Y el mecanismo principal de las neumonías son microaspiraciones que provienen de la vía aérea superior. Otra de los componentes de la inmunidad innata son sustancias bioquímicas, que acá hay un ejemplo de T3, enzimas, proteínas fase aguda, interferones, pero están muchísimas sustancias bioquímicas. Las citoquinas también son mediadores. Factores microambientales como la flora saprófita intestinal, totalmente. Cuando los pacientes, sobre todo pacientes complicados que están internados y reciben antibióticos de amplio espectro, eso cambia a veces la flora saprófita intestinal, es decir, porque los antibióticos no solo atacan al germen que nosotros estamos queriendo destruirlo, sino también a otros gérmenes normales. Se altera la flora saprofítica intestinal o saprófita intestinal y hay una infección de la vía gastrointestinal por gérmenes no habituales a los causantes de gastroenteritis, es decir, por otros gérmenes, porque es destruida la forma saprófita que está teniendo una función inmunitaria, se destruye esto y aparecen infecciones por otros gérmenes. Un caso muy particular es la diarrea por Clostridium difficile, que es una diarrea producida por los antibióticos, porque destruyen la flora y permiten que crezca el Clostridium difficile, un microorganismo anaeróbico muy patógeno, y que no ocurre cuando no hay destrucción de la flora saprófita. Lo mismo pasa con la flora, con la parte vaginal, mujeres, ¿no? Un cambio en el epitelio de la vagina, en el déficit de secreción mucosa y la sequedad que existe en las mujeres posmenopáusicas, es causa de infecciones o de lesiones más comúnmente que en mujeres premenopáusicas. Bueno, también como ven ahí, una gran cantidad de células forman la parte de inmunidad innata. No está la producción de anticuerpos, ¿cierto? La característica que podemos decirle para que ustedes se graben un poco el concepto de inmunidad innata es que es de amplio espectro y no aumenta con la exposición. ¿Ah? No aumenta con la exposición repetida. La respuesta inflamatoria es siempre normal cuando la persona es normal. Sabemos que cuando la reacción inflamatoria es anormal, es desmedida o exagerada, como hemos visto en la clase anterior en el ejemplo de la tormenta de citoquinas de los pacientes con COVID-2. ¿Estamos? También cuando la reacción es desmedida, se hace totalmente sistémica y es el caso de la sepsis. La sepsis puede ser por bacterias, por hongo, por virus. El caso que yo estuve hablando la otra vez, explicando la reacción desmedida, tormenta de citoquinas en los pacientes con SARS-CoV-2, bueno, eso es una sepsis por virus. ¿Estamos? Repasen los criterios de sepsis que le dije y es una sepsis por virus. Otra vez dije que iba a ser redundante en algunos temas. Me gusta hacerlo, lo hago es profeso, porque cuando veo que con los años va viendo que hay conceptos en los cuales los alumnos y también los médicos piensan en forma muy reduccionista y separan. Yo si le digo a alguien, dame una clase de inmunidad, va a ir a buscar la inmunidad celular y los anticuerpos y no va a empezar hablando de los epitelios, de las barreras físicas, las defensas bioquímicas generales, el pH de los distintos órganos del cuerpo. ¿Estamos? Por eso es que
soy exprofeso repetitivo. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda? Bueno, las interleuquinas son una de ellas. Esto no lo digo en forma peyorativa ni en son de crítica, pero muchos médicos empezaron a escuchar por primera vez el nombre de interleuquina con el tema ahora del SARS-CoV-2, porque antes se hablaba de inflamación y bueno, el neutrófilo, macrófago y si hablas de inmunidad, los anticuerpos y chau. Pero las proteínas de fase aguda son muchas. Las interleuquinas son una de ellas. La proteína C reactiva, la amiloide sérica que no se mide tanto, la alfa-1 antitipsina, aptoglobina, fibrinógeno, varios otros componentes. Y acá yo quiero nombrar también lo que se empezó a utilizar hoy como biomarcadores de inflamación que sirven para pronóstico, porque cuando están muy elevados se elevan antes de que se produzca toda la tormenta de citoquina y la hiperinflamación. Y estos son, por ejemplo, la ferritina, que es un marcador de la inflamación. Cuando la inflamación es brava, ¿verdad? La ferritina está alta. Muchos otros marcadores también. El dímero D se eleva en todo tipo de inflamación. Se vio que era muy predictor en la infección por SARS-CoV-2, pero también se eleva en la infección por bacterias. El dímero D es un biomarcador de inflamación como una reacción de fase aguda. La troponina también hemos visto que no solo en los pacientes que hagan un infarto cardíaco se eleva mucho, sino también se eleva en las inflamaciones sistémicas. La procalcitonina, que es la molécula antecesora de la calcitonina, bueno, también se eleva en las infecciones, sobre todo de tipo bacteriana. Es decir, que hay muchas proteínas de fase aguda que se llaman, que están aumentadas en la inflamación, y ustedes ven que estamos hablando de inmunidad y estoy hablando de inflamación, ¿no? Están elevadas en la inflamación y nos sirven como pronóstico de la gravedad que va a tener o no esa persona con tal infección o con tal alteración inmunológica. Las barreras bioquímicas, ya hemos estado hablando, porque el pH es algo bioquímico, ¿no? Pero que acá en este slide lo traje para ver que el complemento, ustedes lo habrán estudiado en química, tiene distintas funciones dentro de la inmunidad. Sabíamos que una de ellas era la opsonización, es decir, la facción C3b del complemento cuando se une al microorganismo, así como también las inmunoglobulinas G, cuando están unidas a los microorganismos, son más fácilmente fagocitados por los macrófagos. También otras fracciones del complemento tienen algunas funciones, o sea, algunas acciones específicas dentro de una reacción inflamatoria o de inmunidad, como por ejemplo la fracción 3A y 5A, descrita acá, que aumentan la permeabilidad vascular. Ustedes se imaginan que lo que puede producir el aumento de la permeabilidad vascular, porque ya vimos cuando describimos sepsis. Y algunos complejos como el C5b9 activado que producen lisis de la membrana celular. Es decir, el complemento está actuando y produciendo inflamación y también ayuda a la destrucción de los microorganismos. Los interferones. Quería hablar de los interferones porque cuando se habla de inflamación, en general no se los nombra. Inclusive sabemos que en algunas enfermedades se tratan con interferón y
ahí los mismos tratantes no conocen bien la función de los interferones en la inflamación y en la inmunidad. Y acá este slide resume un poco la función. Inhibición directa de la replicación viral. Acción antiviral indirecta por activación del macrófago y la célula natural killer. La natural killer destruían células neoplásicas y virus, ¿no? Por sí misma, y además los interferones la estimulan, la activan para que produzca. Tienen acción antineoplásica y un efecto inmunorregulador. Y es importante conocer las acciones de estas sustancias inflamatorias que intervienen en la inflamación y en el momento en que intervienen en la inflamación. Porque hoy que se ha reactivado toda la vía inflamatoria para explicar la clínica, los interferones son importantes al inicio de la inflamación, sobre todo viral, porque en el inicio de la inflamación viral es donde sucede la mayor replicación viral. Y los interferones tienen una acción muy importante, porque inhiben no solo en forma directa, sino tienen un efecto inmunorregulador, porque producen la activación de las otras sustancias o de los otros componentes de la inflamación, como células, citoquinas, macrófagos y otras citoquinas, que impulsan a que destruyan lo más rápidamente posible al virus, en este caso, y con la menor inflamación. Por eso tienen un efecto inmunorregulador. Dentro de la infección por SARS-CoV-2, ha habido intentos también de tratar con interferones, pero siempre, obviamente esto no ha demostrado, todavía no se ha demostrado. En realidad en esta infección no se ha demostrado ningún agente que disminuya la enfermedad o que bloquee la enfermedad, ¿no? Pero los interferones, si uno cuando se utiliza, lo debe utilizar al inicio, en los primeros días de la inflamación, que es donde tendrían efectos. Posteriormente ya no. Por los efectos que vimos ahí, el efecto inmunorregulador. Es decir, los interferones hacen que los componentes celulares y las citoquinas de la inflamación eliminen la noxa. Pero además lo regula, que no haya poca actividad ni tampoco mucha. La disminución de los interferones que se cree que existe con los años y en las enfermedades que tienen cierta disminución de la inmunocompetencia, se atribuye a este mal funcionamiento de los interferones que se produzcan infecciones severas. Recordar las células de la respuesta innata. Las súper esquematizadas las funciones de cada una de estas células. ¿Vamos? Y acá sí, más detallada la función del macrófago. El macrófago tiene mucho trabajo en la inflamación y en la inmunidad, ¿tá? Porque tiene una acción directa de fagocitosis, de favorecer la inflamación y la fiebre, él mismo produce sustancias, produce interleuquinas, tiene una acción también de citotoxicidad directa mediada por el interferón, como está ahí, contra células tumorales. Para la reparación de los tejidos dañados, ya que elimina en forma selectiva células envejecidas o muertas, y tiene también función en el sistema inmunitario adaptativo, como vemos ahí. Sabemos que es una de las células presentadoras de antígeno. Las natural killer, que tienen citotoxicidad para la línea tumoral, donde intervienen no solo la interleuquina 2, sino también los interferones,
fíjense la importancia de los interferones, si uno tiene que decirle, doctor, ¿cómo me resume la acción de los interferones? Importante en la primera parte de la inflamación, sobre todo las inflamaciones virales, disminuyendo la replicación de los virus. Y lo otro, destruyendo células neoplásicas en forma de como una inmunidad, esto como una inmunidad y también en inmunidad innata e inmunidad adquirida, porque cuando las células que tienen determinados anticuerpos, eso ya pasó por inmunidad adaptativa, entonces las células natural killer también, cuando destruyen células infectadas por virus, por ejemplo, y que tengan anticuerpos, está actuando en cierta manera también como célula que interviene en la inmunidad adaptativa. ¿Cómo actúan las células? Fíjense que esto ya lo vimos en inflamación. Las células del sistema inmune, por ejemplo, macrófagos, lo que tienen son receptores, los TLR, los receptores TOL, que son los más comunes, que reconocen patrones moleculares de los microorganismos o de las noxas, y entonces toman contacto con estos patrones moleculares y esto va a descargar una señal dentro de la célula que va a hacer, por un lado, la secreción de factores de transcripción, que van a ir a producir, o sea, en el núcleo que van a ir a producir citoquinas, o sea, proteínas, con las acciones que ustedes ya conocen y que vamos a repetirla enseguida otra vez. Y por otro lado, la formación de interferones. Fíjense que es bien temprano, por eso el de interferones. Estas dos vías son la vía final común que se produce cuando se une un receptor de la célula inmune con la noxa. Hay otros receptores también que tienen las células inmunocompetentes, y algunos son los receptores de leptina que están en la membrana. Estos receptores de leptina tienen mucha injerencia en la infección por hongos. Existen también receptores dentro de las células justamente para microorganismos intracelulares. Tenemos los receptores de tipo NOD, que son citoplasmáticos. Otros receptores, llamados tipo RIG, en honor al que lo descubrió, y que detectan los virus de ARN y ayudan a la destrucción de los virus de ARN. Y receptores endosómicos que detectan ácidos nucleicos de microbios ingeridos. Todos estos tienen una vía final común que van a ir a producir, como les dije, hacen factores de transcripción para la secreción de linfoquinas y otro la secreción de interferones. Acá quería nombrarle otro tipo de receptores también intracelulares, que son los NLRP3, que actúan o detectan contra productos bacterianos, distintos cristales, potasio y especies reactivas de oxígeno. Cuando detectan esto en forma intracelular, estos receptores lo que hacen es activar el complejo de inflasoma, que se denomina, que son una serie de proteínas intracelulares. Dentro de ellas activan a la caspasa. La caspasa, en este caso,
es una enzima que degrada la prointerleuquina 1B en interleuquina 1B. Fíjense, y la prointerleuquina 1B era la que se producía a través de la unión de los receptores de reconocimiento de patrones con la noxa. Eso enviaba una señal que activaba factores de transcripción a nivel nuclear. Uno de estos factores de transcripción es para la producción de la linfoquina 1, que está primeramente como una promolécula y que es degradada justo por la caspasa. Fíjense, y esto provoca interleuquina 1, que sabemos que es después estimula la interleuquina 6, son las dos interleuquinas más conocidas en la inflamación. Podemos resumir las reacciones de la inmunidad innata en inflamación general, defensa antiviral y estimulación posterior de la reacción inflamatoria adaptativa. Y esto les envié, esta slide está agregado a la clase de inflamación ya totalmente corregida y terminada, que ayer yo envié para que lo levanten al aula. Y agregué esta diapositiva que no la mostré en la clase anterior. Fíjense, siempre la infección por SARS-CoV-2, pero también esto lo podemos llevar a la infección de otros virus y también, con alguna diferencia, la infección por gérmenes no virales. La respuesta inmune que tiende a ser protectora, pero puede estar desregulada. La protectora se caracteriza por una replicación viral no intensa. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de que la reacción inmunitaria de esa célula infectada por el virus sea rápida y evite que se formen muchas partículas virales que después salgan de la célula y vayan a infectar a otras, ¿no? La reacción inmune protectora, o sea, normal, depende de un aumento temprano de los interferones y del infiltrado de monocitos, macrófagos y neutrófilos, que va a ser el requerido, ni mucho ni poco, y de eso depende también por los interferones que son inmunoreguladores, y también de las quimiosinas y citocinas inflamatorias, dentro de los cuales está el interferón, porque es una citocina también el interferón. Bueno, esta respuesta inmune protectora va a producir una apoptosis mínima de las células que intervienen en la lucha contra el virus. La apoptosis ya hemos visto que no produce enfermedad, no produce inflamación, por tanto esto hace que una persona infectada, por ejemplo, por SARS-CoV-2, no tenga manifestaciones pulmonares inflamatorias y sin embargo ha destruido al virus. No hay gran aumento en la permeabilidad vascular, justamente por lo que estamos diciendo, y la respuesta entonces inmune adaptativa puede decir uno que es óptima y se produce una eliminación efectiva del virus, con producción de inmunoglobulinas protectoras y sobrevida del individuo. Cuando la respuesta es desregulada, la replicación viral es intensa. Respuesta tardía de interferones, exagerada infiltración de monocitos, macrófagos, neutrófilos y producción muy aumentada de quimiosinas y citocinas inflamatorias, lo que va a producir una apoptosis marcada. Estas células apoptóticas, después cuando hay mucha cantidad, estas apoptosis son exageradas y algunas van a la necrosis. Esto provoca ya una respuesta inflamatoria desregulada y exagerada, y no se va a eliminar en forma efectiva el virus. Y sin embargo hay gran inflamación que va a producir destrucción en los tejidos, como podemos ver acá. Bueno,
Entrando en la inmunidad adaptativa, dijimos que tenía dos ramas, una la celular y otra la humoral, que están están imbricadas una con otra, están interrelacionando en forma continua. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del antígeno para la producción del anticuerpo está dado porque el linfocito, en este caso el T colaborador, va a reconocer en una célula presentadora de antígeno, va a reconocer el complejo de histocompatibilidad y va a hacer de esto, este linfocito ya se activa y va a producir activación del macrófago, liberación de citoquinas, lo que va a llevar a la inflamación y la activación y proliferación de los linfocitos, de otros linfocitos T y también de los linfocitos B, haciendo que los linfocitos B se transformen en célula plasmática y produzcan anticuerpos. O sea, para que este linfocito B pase a célula plasmática y produzca anticuerpos, se necesita este proceso del linfocito T primeramente. ¿Tá? También el linfocito T citotóxico produce directamente la muerte celular sin producción de anticuerpos, sin que intervengan los anticuerpos, y ayudado a veces o no con citoquinas. El linfocito T regulador, cuya función es, como la palabra lo dice, suprimir la respuesta inflamatoria. Es el que da por terminada la respuesta inflamatoria o hace que esta producción de anticuerpos no sea desenfrenada. Y el linfocito citolítico natural o célula natural killer, que le dije que intervenía tanto en la función de la inmunidad innata como en la adaptativa. ¿Está? Acá los linfocitos T citotóxicos reconocen anticuerpos en esta célula y lo destruyen. Y la destruyen. Bueno, acá es para ver que la célula presentadora de antígeno le ofrece el antígeno peptídico ya modificado y el complejo de histocompatibilidad en el caso de los linfocitos CD4, o sea, de los colaboradores, le presenta el complejo de histocompatibilidad de clase 2. ¿Ah? Estos linfocitos que reconocen el complejo de histocompatibilidad de clase 2 son los linfocitos CD4. Dentro de los linfocitos CD4 hay tres tipos. Acá en esta diapo están dos, pero después ya voy a poner el TH17, que es el otro. La célula, en este caso del linfocito CD4 TH1, es el de hipersensibilidad retardada, activación de macrófago y produce síntesis inmunoglobulina 2B. El TH2 es el que lleva a la síntesis inmunoglobulina E, como vamos a ver en el práctico, el ejemplo del asma y que es el mismo para la rinitis alérgica. El otro linfocito, el CD8, tiene el receptor para reconocer el complejo de histocompatibilidad de clase 1 de la célula presentadora de antígeno. Estos son los linfocitos CD8. Acá, esta imagen que es del libro, describe una respuesta de inmunidad normal, una respuesta, acá lo marca fundamentalmente la respuesta adaptativa, es para describir la respuesta adaptativa, donde después, lógicamente, que la célula presentadora de antígeno activa al linfocito T y va a producir la transformación de los linfocitos B en célula plasmática y producción de anticuerpos. Sabemos que estos anticuerpos pueden utilizarse para
neutralizar microbios y toxinas, pueden tener un efecto de opsonización, unirse a la membrana del microbio, y esto hace que favorezca la acción del fagocito y con destrucción del microorganismo. ¿Estamos? También los anticuerpos que están en el microorganismo o en una determinada célula son reconocidos también fácilmente por las células natural killer y lo puede destruir. O sea, esta célula con anticuerpos puede ser destruida tanto por un fagocito como por las células natural killer. Además, se produce la activación del complemento que favorece la lisis de los microbios. El complemento también es una sustancia que opsoniza a los microorganismos, y entonces son más fácilmente reconocidos y fagocitados por los macrófagos, por ejemplo. Además, cuando las fracciones del complemento se van activando, producen una gran reacción inflamatoria. La producción de anticuerpos, como sabemos, primeramente es de IgM, se producen los primeros días de la inflamación en la primera semana, y después, sí, a partir del día 14 empieza la producción de la inmunoglobulina G. Esto hay una tabla de muchos colores que yo en la clase anterior en inflamación lo mostré y que es muy interesante, que fue hecha para el SARS-CoV-2, donde puede verse inclusive la PCR, o sea, la detección de la cadena de polimerasa de los virus en el hisopado, que donde dan positivo más o menos hasta el día, bien positivo, hasta el día 10, del día 10 al 20 dan muy poco positivo, si dan, y a veces ya negativo, como los anticuerpos en la IgM empieza a partir del día 7 más o menos, y a partir del día 14 la IgG, que va a dar la inmunidad después más estable porque no desaparece o dura más tiempo. La IgG entonces empieza su secreción a partir del día 14 y es bien alta a partir del día 21. Bueno, eso si revisan la clase anterior lo van a tener, y es un esquema muy interesante porque con una mirada uno va entendiendo qué pasa con los distintos componentes de la inflamación. La inmunidad adaptativa necesita de la inmunidad innata. Ven acá hay macrófagos, hay células dendríticas, ¿estamos? Y la inmunidad adaptativa entonces tiene una inmunidad celular y una inmunidad humoral que están interrelacionadas. También existen otros linfocitos citolíticos naturales y las denominadas células linfoides innatas. Este esquema del libro resume la acción de los tres tipos de linfocitos CD4, el TH1, TH2 y TH17. Luego de que el linfocito T reconoce en APC, que es célula presentadora de antígenos, reconoce el complejo de histocompatibilidad. Célula T cooperadora son los linfocitos CD4. Acá está lo mismo que en la figura, pero un poquito más resumido, la acción de estos tres linfocitos CD4. Las células presentadoras de antígeno no son solo el macrófago y las células dendríticas. Hay otras células también, y depende del sistema del cuerpo del cual estamos hablando, vemos las células presentadoras de antígeno. Por ejemplo, las células de Langerhans de la piel son las células presentadoras de antígeno a nivel de la piel. También, como última célula presentadora de antígeno, está la célula B, o sea, la misma, el linfocito B también actúa como célula presentadora de antígeno. Esto es redundante, ya hablamos de los macrófagos, hay una diapositiva
donde dentro de las primeras que di, que resume la acción del macrófago. ¿Estamos? Nada más que acá quería mostrarle que también estimula la formación de distintas colonias de crecimiento a nivel de la médula. Podemos decir resumidamente que procesa los antígenos, tiene un efecto en la hipersensibilidad retardada y efector de la inmunidad humoral. Acá se resume dónde se expresan los complejos de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. La de clase 1, reconocer que son, valga la redundancia, reconocido por los linfocitos CD8. Y los de histocompatibilidad de clase 2, los linfocitos CD4. Un resumen, no están todas, pero un resumen de las citoquinas. Los trastornos de la inmunidad, nosotros vamos a estudiar acá de reacciones de hipersensibilidad, pero están imbricados unos con otros, porque hay reacciones de hipersensibilidad donde van a ver que son enfermedades autoinmunes, porque hay destrucción por el sistema inmunitario de células propias. Hay otras enfermedades que son por deficiencia inmunitaria. Acá no tenemos ninguna del ejemplo de por deficiencia inmunitaria. Hay deficiencias inmunitarias ya que son hereditarias o que vienen con el nacimiento, no son comunes, ¿puesto? No son comunes. El síndrome de inmunodeficiencia más común es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el del SIDA. ¿Tá? Y la amiloidosis, que acá es discutible como enfermedad inmunitaria, pero figura en algunos libros como enfermedad inmunitaria y en otras no. Es un capítulo importante el tema de amiloidosis, en el sentido que hay una amiloidosis primaria y una amiloidosis secundaria. Es una enfermedad donde se deposita depósito de una proteína normal en el organismo, y hay una secreción desregulada de clones de algunos anticuerpos, algunos clones de células B alteradas, con producción de inmunoglobulinas anormales. Y depósito de proteínas anormales en los tejidos. Pero que no lo vamos a ver acá, probablemente lo vean así como un capítulo muy, muy pequeño en clínica médica. Vamos a ir rápidamente, porque esto está muy bien explicado en el libro y también ustedes lo van a desarrollar en los prácticos, ¿no? La hipersensibilidad de tipo 1 es una sensibilidad por anticuerpos, por inmunoglobulina IgE. Se ve en el shock anafiláctico, rinitis, conjuntivitis alérgica, asma bronquial, gastroenteritis alérgica y alergia cutánea. ¿Tá? Es un alergeno que no es el alergeno, es así someramente para que entiendan, es una sustancia que no tiene capacidad antigénica para todos los seres humanos, sí para algunos que tienen esta reacción de hipersensibilidad, ¿no? Es tomado por una célula presentadora de antígeno, obviamente se lo presenta al linfocito T, el linfocito T es un linfocito TH2, va a estimular al linfocito B a que se transforme en célula plasmática, produzca inmunoglobulina, que en este caso va a ser de tipo E, porque es el linfocito TH2 el que provocó la transformación de la célula del linfocito B en célula plasmática. Entonces, esta producción de inmunoglobulina E, que son los anticuerpos, van a adosarse a la membrana del mastocito. En una reacción, si el antígeno dejó de entrar, la reacción queda acá. Si el antígeno vuelve a entrar, en una segunda, entra, ya
se produce este mecanismo, pero al mismo tiempo se saltea y el alergeno va a ir a posarse directamente en el mastocito que ya tiene la inmunoglobulina. Este mastocito se va a activar, se va a producir la lesión celular de este mastocito y va a producir una gran cantidad, va a eliminar una gran cantidad de aminas vasoactivas, mediadores de la inflamación y citoquinas. Esto es lo que se produce en la rinitis alérgica, en el asma y en estas otras patologías descritas acá en la escritura. Fíjense, algo de esto ya vimos nosotros, en la parte de inflamación, cómo se liberan sustancias que producen vasodilatación en el tejido circundante y que también van a producir espasmo del músculo liso. Es decir, todos los productos que tiene el mastocito favorecen la inflamación. Y se liberan una vez que el antígeno acciona con la inmunoglobulina que está en su membrana. Esto produce una serie de transformaciones, activación de fosfolipasas, que ya vimos, lo que va a hacer de este resultado la liberación de todas sustancias proinflamatorias, que son exageradas y por eso producen, fíjense, en el bronquio van a producir edema del músculo bronquial, secreción del músculo bronquial que va a taponar la luz de los bronquios y esto va a producir la dificultad respiratoria y la sintomatología del asma. El otro tipo de hipersensibilidad es el hipersensibilidad tipo 2. En realidad hay varios tipos de reacciones de hipersensibilidad, el tipo 2. Algunas incluso que son muy distintas unas a otras. Fíjense, la primera es la más sencilla de entender, es una reacción en la cual los fagocitos reconocen a células opsonizadas y destruyen células opsonizadas, que a lo mejor son células normales, si no, no sería esto patológico. Células que tienen la fracción C3b del complemento o inmunoglobulina en su membrana son reconocidos por los fagocitos y lo de gluten, lo fagocitan, valga la redundancia. Y esto es un proceso, como ven, que no tiene inflamación. El mismo reconocimiento de la inmunoglobulina acá, de la inmunoglobulina en esta célula, produce en el tejido una reacción de activación del complemento, de distintas fracciones del complemento que van a producir una inflamación en el medio, una inflamación importante con liberación de sustancias reactivas de oxígeno. Se produce la destrucción de esta célula, pero con una gran inflamación. O sea, es inflamación mediada por complemento. ¿Está? Acá el complemento, en la anterior el complemento estaba actuando solamente como sustancia opsonizante. Y este tercer mecanismo, que es mediado por anticuerpos, es una hipersensibilidad de tipo 2, pero van a ver que es totalmente distinta a las dos anteriores. A la izquierda se puede ver esquemáticamente una unión neuromuscular, donde tenemos la terminación final del axón, la hendidura sináptica y la membrana del músculo. En la terminación final del axón sabemos que hay muchas moléculas, vesículas de acetilcolina, que se liberan a la hendidura y que van a posarse en el receptor de acetilcolina del músculo y el músculo va a producir la contracción que tenga que producir. Perfecto. Acá
En este tipo de hipersensibilidad hay producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. ¿Estamos? Entonces, como hay producción de receptor de acetilcolina, la acetilcolina que se libera no encuentra sus receptores en la membrana del músculo, o si encuentra muy poco, y ese músculo va a tener menor contracción. Y esto es el caso típico de la miastenia gravis, que es una enfermedad donde hay una debilidad muscular generalizada, a predominio de algunos músculos, pero en general es generalizada, y puede producir en algún momento una insuficiencia ventilatoria aguda, una insuficiencia respiratoria. ¿Estamos? Entonces, este es el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2 de la miastenia gravis. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad de hipersensibilidad porque hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Hoy tiene tratamiento, por todo el conocimiento de la fisiología de esta enfermedad, tiene distintos tratamientos, pero uno de los primeros tratamientos y que se utiliza todo eran antagonistas de la colinesterasa. Ustedes saben que la acetilcolina se libera, o debieran saber por fisiología, se libera en la hendidura sináptica y se une al receptor de acetilcolina. Toda la acetilcolina que queda libre en la hendidura sináptica desaparece porque es atacada por una colinesterasa que la degrada. Entonces, una medicación muy ingeniosa que de hace mucho tiempo se da son los inhibidores de la colinesterasa. Es decir, hay drogas que inhiben la acción de la colinesterasa. Entonces, si la colinesterasa está inhibida, va a haber poca colinesterasa para que degrade a la acetilcolina que queda acá libre. Y si la acetilcolina que queda libre no es degradada o muy poco degradada, va a haber mucha cantidad de acetilcolina libre acá. Y entonces, si hay mucha cantidad de acetilcolina, es probable que más moléculas de acetilcolina ganen los receptores de acetilcolina que los anticuerpos. ¿Estamos? Entonces es una cuestión de número. Es la primera droga para el tratamiento de esta enfermedad efectiva, primera droga efectiva, siempre en cierto grado para esta enfermedad, son los inhibidores de la colinesterasa. Fíjense que es un mecanismo inteligente que se utilizó desde el punto de vista farmacológico. Pero no todos la hipersensibilidad de tipo 2 por disfunción celular mediado por anticuerpos se debe porque hay una disminución de la función y un bloqueo de su función, porque el hipertiroidismo, la enfermedad de Gray-Basedow, o sea, el hipertiroidismo primario, se produce porque hay un anticuerpo contra el receptor para la TSH, o sea, para la tirotrofina que tiene la célula epitelial tiroide. Es decir, la tirotrofina sabemos que estimula la función de la tiroides, el crecimiento y la función de la tiroides. Entonces, la tirotrofina es una hormona producida por la hipófisis anterior, que libera la TSH y donde actúa sobre la célula tiroidea, porque tiene un receptor en la membrana de la célula tiroidea. Entonces, cuando se une al receptor, estimula su función y hace en una persona que no tiene hipertiroidismo, estimula la función de la glándula tiroidea. Esta produce hormona tiroidea. Cuando esto alcanza un nivel normal dentro de la sangre, la tirotrofina disminuye su secreción. Esto es el servomecanismo. Cuando hay poca hormona tiroidea, la tirotrofina se estimula, se libera y estimula a la célula tiroidea para que produzca T3 y T4, que son las hormonas de la tiroides. En el caso hay un anticuerpo contra el receptor, entonces uno diría, no deja actuar a la tirotrofina, va a haber hipotiroidismo. No, no hay hipotiroidismo, acá hay hipertiroidismo, porque este anticuerpo es un anticuerpo estimulador. Ese anticuerpo es estimulador, o sea, es el anticuerpo estimulante del tiroides.
de la tiroides. ¿Estamos? Hay muchas enfermedades por hipersensibilidad tipo 2. Acá nombré, está en descrita el libro, en realidad esto es sacado del libro de Robin, pero están las principales. La hipersensibilidad tipo 3, ustedes tienen un ejemplo hoy ahí de la glomerulonefritis proliferativa, la glomerulonefritis por estreptococo, postestreptocócica. ¿Por qué? Porque se produce una infección por estreptococo, actúa todo el sistema inmunitario, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, produce los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos están hechos contra algunos componentes de la membrana del microbio. Entonces, estos componentes de la membrana, o sea, antígeno del microbio, pueden estar circulando, si circulan y el microbio ya está muerto, pero quedan algunos componentes de su membrana que son los que estimularon al sistema inmunitario adaptativo para la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a los antígenos que están circulando en la sangre y estos complejos inmunes antígeno-anticuerpo se depositan a veces en algunos territorios, como por ejemplo muy vascularizado como el glomérulo renal. Y cuando se depositan, activan el complemento actualmente y producen una gran reacción inflamatoria, que es lo que produce en este caso un síndrome nefrítico agudo, o sea, una glomerulonefritis aguda. En general, el estreptococo, la infección, el antibiótico lo tiene que dar cuando está la infección por estreptococo y no que se provoque después una glomerulonefritis postestreptocócica. Digo, porque a veces cuando existe la glomerulonefritis postestreptocócica, algunos médicos dan antibiótico y ahí el antibiótico no hace más nada, no tiene sentido de dar, solamente va a producir una resistencia microbiana. Ahí no existe más el germen ya está muerto, pero lo que pasa es que hay una reacción inmunológica anormal, que es estos complejos inmunes se depositaron en el glomérulo y han provocado una inflamación del glomérulo, ¿tá? Y una disfunción que tiene manifestaciones clínicas, como cierto grado de edema por aumento de la permeabilidad, una hipervolemia por una disminución de la diuresis, etcétera, etcétera. Eso lo van a estudiar, lo van a tener que describir ustedes práctico y después cuando veamos la parte del riñón vamos a ampliar más esto. Las enfermedades por hipersensibilidad tipo 3, esto tienen que saber. Las enfermedades, por qué tipo de hipersensibilidad están dadas siempre. Y la enfermedad de tipo 4, de todas las que vimos, la hipersensibilidad tipo 4, es de todas las que vimos, es la que es mediada por células. Acá pueden ver tanto por el linfocito CD4, que produce lesión para destruir a la noxa, produce lesión celular, es una reacción de tipo 4. Y también el linfocito CD8, citolítico, CD8, también cuando actúa en forma de destrucción celular, es una hipersensibilidad de tipo 4. Ven que acá no necesita una producción frenada de anticuerpos. En el caso de arriba reconoce al antígeno, el linfocito CD4 porque tiene su receptor y directamente lo destruye. ¿Tá? Lo destruye. No confundan esto con anticuerpo. Esto es receptor. El receptor capta la noxa y lo destruye.
mediante la ayuda de citosquinas, etcétera, que favorecen su activación, su multiplicación y producen una reacción inflamatoria, además, ¿no? Porque si no, no producirían enfermedad. Y la del linfocito CD8 lo mismo, reconoce otro antígeno de otro complejo de histocompatibilidad nada más, pero produce lesión. Acá no es mediado por anticuerpos, como la hipersensibilidad tipo 1 por anticuerpo IgE, la de tipo 2, y ni la de tipo 3, que son complejos inmunes, donde hay inmune antígeno-anticuerpo. Esta es la única por hipersensibilidad tipo celular. Bueno, hasta acá, esta creo que es la última diapositiva. Ah, no. Me falta esta donde nombra todas las enfermedades mediadas por linfocito T, o las principales, y una última sí que muestra un granuloma, que esto es hipersensibilidad de tipo 4, fíjense, hay CD4 de tipo TH1, reconoce el antígeno de histocompatibilidad, y lo que produce es un granuloma. Y esto lo traje porque este tipo de hipersensibilidades que se produce en el granuloma tuberculoso y en el granuloma también de algunas enfermedades micóticas, o sea, por hongo. ¿Estamos? Esto lo van a estudiar bien en anatomía patológica. Toda esta reacción de hipersensibilidad tipo 4, se ayuda de distintas interleuquinas, de interferones, y los monocitos atraviesan, salen la célula de los vasos, ¿no? Penetran en el tejido y producen una transformación que forma el granuloma. Es decir, van a ver que estas células tienen macrófago y tienen después las células llamadas células gigantes de Langerhans, que son multinucleadas. Esto es característico de la tuberculosis. Bueno, ahora sí, esta es la última. Yo les quería simplemente con esta charla dar un pantallazo general sobre la inmunidad. Como ustedes pueden ver, tiene muchas aristas. La inmunidad es uno de los temas más extensos y más difíciles para entender de la medicina. Se están descubriendo cada vez vías nuevas, sustancias nuevas, y algunas que no se conocen totalmente el funcionamiento. Es muy difícil dar una charla de inmunidad que sea atrapante si no lo ponemos con ejemplos. También seguramente ustedes, y con justa razón, pueden criticar que tal vez la charla no fue tan secuencial como otras, y es porque es imposible dar secuencial toda la inmunidad. Fui tomando aspectos por ahí sueltos que me parecían a mí que es más importante acordarse, y que además conceptos que no lo tenían, que no tienen la mayoría de los alumnos, y tampoco tenemos la mayoría de los médicos a veces, en relación a la inmunidad, en la cual pensamos siempre en forma separada, que una es la inmunidad celular y otra la humoral. Pero la inmunidad es una, es complejo entenderlo, es complejo explicarlo, y creo que es donde más ignorantes estamos los médicos. Entonces fui yo extrayendo algunos puntos donde creo que la dificultad es mayor, no a lo mejor no solo para entenderlo, sino la dificultad existe porque no lo piensan de esa manera.
pero la inmunidad hay que pensarla así globalmente, que es algo que tiene procesos donde parecen no muy inteligentes, que es un epitelio que esté normal, que no esté alterado, ¿eh? Y no sabemos la importancia que tiene o no comprendemos la importancia que tiene eso para la salud. ¿Estamos? Y cuando hablamos de inmunidad nos vamos, sí, ya lindo, al linfocito, CD8, TH1, TH2, TH17 que apareció ahora, tal linfoquina, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas linfoquinas va a funcionar si no tenemos piel, si no pelamos toda la piel, no va a funcionar. ¿Me entienden? Así que, bueno, estoy para contestar algunas preguntas si es que puedo. ¿Estamos? Pero pregunten lo que no se haya entendido o qué es lo que piensan de algunas de la inmunidad, de algunos procesos inmunitarios, que es lo que no entienden y podemos charlar unos minutos. No mucho, porque quiero que descansen un poco para que puedan tomar el práctico, que es bastante largo. No quiero atrasarlo, el práctico de 3 ejemplos, ¿no? De enfermedades por inmunidad, por alteración de la inmunidad. Listo, no hablo más. A ver, lo mismo algunos de los JTP que quieren agregar algo, que yo sé que tienen muy buena formación clínica todos. Acá estoy viendo, no la figura, pero el nombre Alicia Vieira, si querés agregar algo, Alicia, María José, todo, en todas las ramas todos tienen, Cielo, Frisone, lo mismo, en todas las ramas, en todas las especialidades tienen trastorno de la inmunidad. Por ejemplo, la doctora Frisone, que es endocrinóloga, tiene los hipertiroidismo y otras enfermedades por la inmunidad. María José Pisorno, que es clínica, pero con un gran sesgo hacia diabetes y nutrición le gusta, también tienen unas diabetes que son de causa inmunitaria. Hay anticuerpos contra la insulina. No hay neumonólogo, porque si no, puede describirlo perfectamente el asma, que es un trastorno, obviamente, por hipersensibilidad de tipo 1. Es decir, quiero decir que todos los jefes de trabajos prácticos tienen su especialidad y que siempre hay trastornos de la inmunidad. Tal vez el menos descripto está en eso, en la fisiopatología cardiovascular, o sea que Ramón Martínez estaría un poquito salvado de eso, pero Luis Urtiaga no, porque es nefrólogo y sabe. No, acá no solo la glomerulonefritis postreptocócica, las nefritis lúpicas y otras nefropatías, ¿no? La rápidamente evolutiva, el síndrome de Goodpasture, etcétera, etcétera. Así que le dejo la palabra a los jefes de trabajos prácticos que están ahora conectados, a ver qué pueden agregar. ¿Nadie quiere hablar?